Muy buenas tardes. Aquí desde las instalaciones de la Escuela Normal Superior Moisés Sáenz Garza, estamos presentando para ustedes este podcast acerca de un tema de suma importancia, como es la trascendencia al derecho de la identidad que tienen los individuos. Este tema es de suma importancia, ya que nos dará la pauta para reflexionar acerca de cómo nosotros proyectamos esa identidad y cómo nosotros debemos tener ese derecho a la formación de nuestra propia identidad. Este tema lo compartiremos en diálogo con la licenciada Yolanda Maricruz Flores Ocañas. Bienvenida, maestra Yolanda. Una servidora, profesora Corina Marlene López Carrillo. Estaré comentando en esta primera parte del podcast acerca de unos elementos que nos van a ir dando un poquito de claridad, de luz, acerca de lo que es este derecho a la identidad. Iniciaré primeramente con definir qué es para nosotros la identidad. ¿Qué es la identidad? Pues en términos generales podemos decir que la identidad es esa concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad, acerca de su pertenencia o no con algunos grupos. La identidad son esas circunstancias de ser de una persona o cosa en concreto o no, que determina un conjunto de rasgos o características que la diferencian de las demás. En sí es esas características, esas formas de ser que nos hacen ser nosotros mismos, por lo cual nos reconocen, por los cual nos identifican y nos damos a conocer con los demás, lo que nos hace ser nosotros mismos. En este tema hablaremos acerca de la postura de algunos psicólogos, algunos sociólogos, algunos pedagogos, que nos dan desde sus marcos de enfoque algunas ideas de lo que para ellos es o se forma el concepto de identidad. Para los pedagogos, el sujeto construye su identidad a partir de la asunción de distintas posiciones. O sea, cuando el sujeto asume diferentes posiciones o roles o polos identitarios. Una persona a lo largo de su vida puede ser un pedagogo, un padre de familia, un político, un futbolista, un creyente, etc. En este sentido, la identidad se reconstruye constantemente por la adquisición de nuevas posiciones y por la resignificación que hace cada sujeto de ellas. Esto lo podemos entender como que nosotros vamos formando nuestra identidad, nuestra manera de ser, con algunos elementos de nuestro contexto, en el medio en el que estamos insertos, pero en la medida en que nosotros avanzamos en conocimiento, avanzamos en experiencia, vamos teniendo contacto con algunas otras situaciones que nos van redefiniendo y vamos agregando elementos a esa identidad. Esto es lo que los pedagogos nos proyectan. Desde el marco de los sociólogos, nos dicen que la identidad es nuestra comprensión de quiénes somos y de quiénes son los demás. Y recíprocamente, la comprensión que los otros tienen de sí y de los demás, incluidos nosotros mismos. O sea, que en nuestra sociedad entendemos perfectamente quiénes somos nosotros, pero entendemos quiénes son los demás. Podemos identificar y tener esa relación dual entre lo que son ellos y lo que somos nosotros. También los sociólogos, por ejemplo, nos marca que puede ser una visión subjetiva, reflexiva, que debe ser experimentada por el individuo, ¿sí? O sea, esta cuestión reflexiva y subjetiva es porque nosotros vamos a tomar a nuestra forma esos elementos de la sociedad, ¿sí? Que construyen la identidad tanto mía
como la de los demás. Pero esos elementos cada quien los va a hacer propios. Y aunque estemos compartiendo la misma cultura, los mismos elementos, cada quien los tomamos de una manera diferente y los asumimos en nuestra personalidad, los impregnamos en nuestra personalidad, los imprimimos en ella de tal forma que los reflejamos de cierta manera. En psicología, desde este enfoque, nos dice que la identidad se correspondería a quién es, cómo se ve esa persona, cómo es diferente al resto. La personalidad correspondía a cómo se comporta. En la psicología se refiere al comportamiento de las personas. Es la forma de que nosotros nos comportamos en el medio en el que nosotros vivimos y que cómo nos ven los demás de acuerdo a esos comportamientos que nosotros tenemos. Los comportamientos que nosotros tenemos es lo que nos van a definir y nos van a identificar por ellos. Si eres, pues no sé, alegre, si eres muy explosiva, si eres muy persuasiva, si eres muy demandante. Entonces, todos esos elementos emocionales que pueden están en nuestro contexto, pero como nosotros los hacemos propios en nuestra personalidad. Entiendo que este es el enfoque que quiere dar la psicología acerca de lo que es la identidad y cómo nosotros vamos formando como individuos a través de todos estos elementos sociales y culturales y emocionales nuestra propia personalidad. ¿De acuerdo? Es como nosotros nos vemos a nosotros mismos y a través del tiempo, cómo lo vamos reformando, cómo vamos nosotros modificando identidad, esa identidad a la que tenemos nosotros derecho de ir forjando, de ir cambiando. Es válido estar nosotros reconstruyendo cada vez esta identidad que nos hace ser nosotros mismos ante la sociedad. Hay otros elementos que nosotros también vamos a tocar aquí. Desde otros enfoques, desde otros puntos de vista, los va a abordar la licenciada Yolanda. Esperemos que este podcast esté siendo muy importante para ustedes y que le den la trascendencia que se necesita para que podamos entender quiénes somos y por qué somos de tal o cual manera. En este podcast, bueno, pues nos damos cuenta que el derecho a la identidad es muy importante, dando cifras de lo que menciona la UNICEF. Indica que el 18% de los niños menores de 5 años en América Latina y el Caribe no han sido registrados. Y aquí es donde impacta demasiado en la sociedad, en que no estén las personas registradas, siendo que se tiene una cifra y en realidad tenemos otra. Entonces aquí nos damos cuenta que es muy importante tener ese registro, que lo tomemos como un derecho, ¿verdad? Que es un derecho, no solamente tomarlo, sino que es saber que es un derecho el tener nosotros una identidad. Entonces, aquí como lo mencionaban los especialistas, que la maestra Corina nos proporcionó y que podemos nosotros aprender y escuchar sobre sus pláticas, sobre lo que nos mencionan, ¿verdad? Saber y conocer que no solamente es el hecho de estar aquí y sin ninguna identidad, sino que nosotros como personas sobresalgamos ante los demás, ante la sociedad y que podamos existir, ¿verdad? No solamente como personas, sino que también tener un papel que nos avale, que somos también habitantes de esta gran ciudad, ¿verdad? Aquí como lo mencionaba, que en América Latina y el Caribe, según el estudio por medio de la UNICEF, poseen los niveles más altos de inequidad en el mundo, y el no registro es un factor que se relaciona directamente con ese problema.
ya que las personas no pueden participar en los aspectos económicos, políticos, legales de una sociedad democrática. Y es como lo mencionaba hace un momento, ¿verdad? No solamente estar en presencia aquí, sino que también hacernos valer, hacernos ver, hacernos que nuestra voz tenga un propósito, que no solamente sea el existir y se acabó, sino que nuestra persona, nuestro pensamiento tenga un impacto en la sociedad. Aquí, como lo menciona, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una identidad, obviamente en las votaciones no podemos nosotros ejercer nuestra votación, nuestra elección, ¿verdad? Y es muy importante hoy en día saber y participar en esas elecciones, participar en el hecho de que nuestra población, nuestros muchachos, nuestros adolescentes, también ellos participen en un momento dado, cuando ya cumplan su mayoría de edad, también participen, porque no solamente darles a elegir a ellos como gobernantes quiénes va a quedar, sino que quede como nosotros en la población elegir a nuestro gobernante, que nosotros elijamos quiénes son los que van a estar ahí al frente, sentados dirigiéndonos, que es algo muy, muy importante. Y yo me enfoco con eso, ¿verdad? Pero no solamente es eso, son muchas otras cosas más que el tener esa identidad nos permite realizar ese tipo de situaciones. Aquí también podemos mencionar en esta gran plática, en este podcast que aquí ofrecemos tanto la maestra Corina y yo, que el registro civil se le otorga al Estado no solamente información sobre su población, sino que le permite una planeación de sus funciones de gobierno, desarrollo de programas y mejores políticas de seguridad. El subregistro influye en la pobreza, la exclusión y constituye una de las causas que impide el desarrollo a millones de personas que no existen para los estados y quienes no pueden ejercer a la ciudadanía. Por otra parte, los problemas de accesibilidad a los mecanismos de identificación y registro general, especialmente para las poblaciones más vulnerables, que su existencia misma, identidad, nunca haya sido jurídicamente reconocida. Eso es impresionante, eso es impactante, ¿verdad? Que hay gente que no está reconocida, no está, pues, con esa identidad, vaya, y no lo reconocen, están fuera de lo que es la población, ¿verdad? Porque no están identificadas. Aquí tenemos como invitada especial a la licenciada Nicole Murga. Ella es la directora de normatividad y proyectos especiales. Ella nos va a mencionar un poco sobre el tema del derecho a la identidad. Vamos a escucharla, por favor, y vamos a reflexionar sobre lo que ella nos está mencionando en este tema tan importante. Vamos a dar por finalizado este podcast, este gran tema, estos invitados, la participación de la maestra Cori con sus invitados también. Muchísimas gracias. Fue un tema muy importante y muy impactante que pues lo vamos a considerar, ¿verdad? Hoy en día. Muchísimas gracias, que tengan bonita tarde y sigan pendientes para nuestro próximo podcast. Gracias.